Olia miró dos franjas que brillaban intensamente en la masa y no se lo creyó. ¿En realidad? ¿De verdad después de tantos años de esperanza, expectativas, nervios, lágrimas, desilusión y simplemente falta de ganas de vivir, esperó finalmente? La joven entró en la habitación y se sentó en el borde del sofá. Su mano se acercó al teléfono para contarle todo a Sergei, pero luego la apartó. No, esto está mal. No sobrevivirás si esto no se confirma. Tienes que esperar un poco más. Al menos un par de días. Y es mejor tener tiempo para donar sangre de las venas un par de veces para hacer un análisis de la agache. Entonces definitivamente podrás contarle todo. Adiós, Malchok. Olga se puso manos a la obra y, lenta y cuidadosamente, se dirigió a la parada del autobús. Tuvo que subirse al autobús que estaba programado en su zona. Desafortunadamente, no había otra opción de transporte, por lo que tuvo que subirse a cualquier cosa. Olia y Serga se conocieron hace años en algún foro de estudiantes. Hablaron, se rieron de sus propios informes, que prepararon a petición de sus profesores, discutieron los próximos exámenes estatales en sus propias universidades y se despidieron. Serga entonces no se atrevió a coger el número de teléfono de una chica guapa con la que habló durante 2 horas. Y Olia, por supuesto, no insistió en pedirle su número. Por lo tanto, probablemente seguirían siendo personas casi desconocidas entre sí si no fuera por casualidad. Olga, como estudiante responsable y serena, un par de meses después de aquel foro, fue a la sala de lectura de la Biblioteca Científica Regional a buscar lo raro y necesario que está preparando para la reseña del libro. Encontró el catálogo fácilmente, pero no estaba en el estante. Ofendida por esto, la anciana bibliotecaria estaba lista para decirle a la niña que el catálogo probablemente estaba escrito, pero no estaba anotado en el catálogo, como de repente recordó. Ya se lo dio a un chico que actualmente está trabajando con él en la sala de lectura. Olga tuvo que ir a la sala de lectura y preguntar en voz alta y en voz alta. ¿Que está trabajando con el libro que necesita ahora? Cuando resultó que se trataba de su viejo amigo, él valientemente le sugirió que ella escribiera por turnos, y era mejor persuadir a la bibliotecaria para que fuera a Xerox, que estaba ubicada un piso más abajo. Fue entonces cuando su relación se volvió realmente cálida y alegre. Serga y Olga intercambiaron teléfonos y acordaron comunicarse con anticipación. Medio año después, Olia no sabía cómo vivía y respiraba sin Sergei. Resultó ser una persona maravillosa en todos los aspectos. Leer, inteligente, con sentido del humor, discreto y educado. Los jóvenes estudiaron en diferentes instituciones educativas, pero en especialidades similares. Además, también tenían puntos de vista similares sobre la vida, casi los mismos gustos en comida y eran aproximadamente de la misma familia y en general. A veces coincidían literalmente en la frase una tras otra. Tú lees mis pensamientos, dijo seriosa cuando Olia, en lugar de él, terminó su respuesta. Y ambos rieron a carcajadas. Cuando la diplomacia y la presentación de los exámenes estatales quedaron atrás, la relación entre Olia y Serga pasó a un plano ligeramente diferente. Ahora empezaron a buscar su primer trabajo y durante este apasionante proceso definitivamente se consultaron entre ellos. Como sus especialidades eran muy similares, los jóvenes se imaginaban a sí mismos como competidores, pero preferían no hablar de ello. Serga se alegró sinceramente de que llamaran a Olga a un lugar digno para una entrevista y, en consecuencia, le deseó buena suerte a Serga. Si lo llamaran de una oficina confiable. Como resultado, trabajaron sincrónicamente en el mismo lugar. Por supuesto, esta empresa no era el límite del sueño, ya que era propiedad del Estado, y los salarios presupuestarios no son exactamente los salarios de los participantes.
Pero como primer lugar de trabajo y primera inscripción en el libro de trabajo, ¿por qué no? Al principio se vieron casi exclusivamente en el trabajo, y luego Seriosa simplemente llevó a Olga a casa. Y luego, de alguna manera, como si realmente a ambos se les ocurriera al mismo tiempo, ¿por qué separarse por la noche si se reencuentran en el trabajo por la mañana? Entonces comenzaron a vivir juntos. Y también en el territorio de los hombres. Seriosa tenía su propio bonito apartamento de una habitación, aunque no tuvo mucho éxito, pero seguía siendo un lugar donde nadie podía molestarlos. Un día, Olia le contó al chico que sus padres estaban preocupados porque vivían así. Y luego toma y ofrece, bueno, no vivamos así, cásate conmigo y seremos marido y mujer. ¿Estarán tus padres satisfechos? ¿O esperaba tal oferta? Ella quería que todo fuera como en esas películas románticas, donde al final suena una suave melodía y él cae de rodillas ante la heroína, ofreciéndole en sus manos cerradas una caja de terciopelo con un anillo. Y resultaron tan prosaicos, simples y antiestéticos. Pero, por otro lado, ¿está Serga obligado a cumplir con sus expectativas en este asunto? Olga, por supuesto, aceptó casarse y pronto los padres de ambas partes ya disfrutaron de esta feliz noticia. Mamá y papá estaban felices. Sinceramente querían que su vida personal fuera feliz y les agradaba Seriosa. Jóvenes, prometedoras, sinceramente enamoradas de su hija, que más se necesitaba para la verdadera felicidad familiar. Pero los padres de Seriosa aceptaron primero a su futura nuera. Por supuesto, ellos no soñaron con una niña así para su único hijo. Olia, según sus estándares, era un poco diferente en todo. No alcanzó el título de primera belleza, no tuvo mucho éxito en su carrera y no pudo presumir de logros inmobiliarios impresionantes. Sin embargo, no solucionaron los obstáculos y decidieron jugar la boda. El compromiso fue divertido y con chispa. Seriosa y Olia estaban realmente felices. Este día les pertenecía a ambos. Olga vestía un vestido vaporoso blanco como la nieve y un magnífico abrigo largo, y Serga, un vestido negro y una camisa almidonada de un blanco deslumbrante. Parecía que nada podía impedirles la felicidad, y ahora definitivamente todo irá bien. Al principio vivían así, amigables y despreocupados, no se sentían tristes por nada, hacían todo juntos, trabajaban y descansaban. Viajaron mucho por todo el país, volaron un par de veces para ganar dinero acumulado en excursiones económicas a la playa en el extranjero. Les encantaba simplemente tumbarse los fines de semana y ver alguna comedia familiar. Y luego Seriosa tuvo suerte en su carrera. Lo notaron y le ofrecieron pasar de una empresa estatal a una privada. Con un aumento múltiple de salario. Tal oferta era simplemente inaceptable, por lo que los cónyuges jóvenes se conocieron y decidieron cambiar de ser. Por supuesto, había un elemento de riesgo. ¿Qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si no paga? Pero a pesar de todos los temores, se logró un salto profesional maravilloso, incluso por encima de todas las expectativas. Ahora Serga empezó a ganar mucho más, pero también estaba ocupado con un horario no regulado, a veces literalmente desde la mañana hasta la noche. Tal trabajo de desgaste cansó al joven, pero al mismo tiempo estaba muy satisfecho con el tamaño del salario que ahora comenzó a recibir. Olia y Serga renovaron los muebles y el equipamiento de la casa, hicieron reformas y, con el tiempo, ahorraron incluso para otro viaje al extranjero. En definitiva, no rechazaron nada importante. Las vacaciones familiares ahora se han convertido en una rareza, porque Sergei estaba en el trabajo todo el tiempo o listo para irse a la primera demanda. Incluso solo para relajarse y descansar en el baño, no podía permitírselo todo el tiempo. Por supuesto, a Olia no le gustó, pero al principio lo toleró estoicamente. Y luego, de repente, trató de decirle a su marido que
Y esto está mal. Me siento tan sola, Seriosenka. Dijo una mañana, recogiéndolo para el trabajo un pequeño refrigerio. Siempre estoy solo, solo. Así vengo del trabajo, todo el tiempo solo. Estoy de acuerdo. De repente, llamé a mi marido para que saliera del pasillo. Yo también lo pensé. Incluso mi madre preguntó recientemente, ¿te cansa pasar todo el tiempo solo? A Olga le sorprendió bastante que sus suegros se interesaran por ella. No había relaciones particularmente cálidas entre las mujeres, pero por supuesto podían simplemente charlar. ¿Por qué le preguntaría a su hijo sobre sus sentimientos y estados de ánimo como esposa? Algo está mal aquí. Simplemente no era lo mismo con la cuestión de los chupasangres, que Olia descubrió por la noche, cuando Serga regresó del trabajo. Ella, como buena esposa, le preparó la cena, se dio un baño caliente, colgó una toalla de baño limpia en un secador de toallas. Y solo después de eso comencé a preguntar. Escuche, pensé, quizás me transfieran a su departamento. Si existe esa oportunidad, claro, porque con 2 buenos salarios sería mucho más fácil para nosotros vivir. Sería posible permitirse el lujo de comprar un apartamento con una hipoteca más, y mirar el mundo. Sí, nos veríamos más a menudo. Pero Serga se limitó a sonreír con una comisura de los labios. Tragando lasaña con pollo y luego la repartió, abrazando amorosamente a la esposa contra ella. ¿Pero por qué deberíamos cambiar de lugar de trabajo? ¿No crees que es mejor dejar el cargo estatal por un decreto? Y dejar el decreto también es mucho más conveniente allí. Entonces, ¿te sugiero que dejes todo en tu carrera como está el decreto? Olga aún no ha pensado que pronto podrán quedar embarazadas. Lo principal es que la joven quería hacer cualquier carrera que pudiera. Eso es lo que le enseñó su madre. No puedes depender de tu marido para nada. Siempre puedes recibir ayuda, pero confía únicamente en tus propias fuerzas. Antes de traer un niño al mundo, debes mantenerte firme sobre tus pies. Inmediatamente le expresó sus temores y argumentos a Serga, pero él se limitó a negar con la cabeza. No, este es el enfoque equivocado. No puedes pensar en nada, no puedes prepararte para nada. Mi mamá también dice que no debemos arrastrar al bebé. Ella también quiere tener un bebé. Ah, aquí resulta donde está enterrado el perro. Así es como la madre seriosa enviará ahora mismo a su nuera al hospital de maternidad. Y lo que pase después ya no le importa. Olia hizo todo lo posible para convencer a su marido de que su madre tiene prisa delante de la locomotora. Pero ella no entendió. Además, su marido le recordó que ella misma, esta misma mañana, se había quejado de que a menudo se sentía muy sola. Y con un bebé nunca se sentirá sola. Y su familia se volverá grande y real. Olga no sentía en ese momento el deseo de ser madre, sobre todo teniendo en cuenta la orden de sus suegros, que estaba camuflada artificialmente bajo el deseo de su marido. Pero un tiempo después, Serga empezó a insistir en que no se debía posponer más la visita de los padres. Y entonces Olga tuvo que darse por vencida. Comenzaron a planificar el bebé, y pronto la joven ya no imaginó que alguna vez se resistió ferozmente a este pensamiento. Probablemente esta sea la sensación más hermosa del mundo, sostener un bulto de olor dulce en tus manos y ver de su amada persona en su segunda mitad. Olia se dio cuenta de que realmente sueña con tomarse una licencia de maternidad y quedarse en casa, cuidar solo al niño y todos los días encontrarse con su amado esposo en una cena caliente en una casa limpia y ordenada. Pero pasaron los meses y los resultados en forma de prueba de embarazo positiva no fueron todos. Al principio, Olia no se preocupó y pensó que simplemente no habían llegado a los días correctos. Pero luego, cuando Serga comenzó a mirarla y preguntarle si todo estaba bien con ellos, ella se sintió confundida.
Olia comenzó a acudir a los médicos y a someterse a una amplia variedad de pruebas. Algunos médicos le aconsejaron que esperara, porque el asunto es reciente y es demasiado pronto para entrar en pánico. Recomendamos ahora mismo empezar por el camino más serio porque el empobrecimiento en la pareja es una maldición de las familias modernas. Olga no sabía qué hacer ni qué punto de vista aceptar. Era imposible consultar con Sergei. El marido creía que se suponía que todo iba a salir bien, y si no funciona, entonces es culpa de ella. A Olga le costó aceptar este punto de vista, porque prefería discutir el problema de tener un bebé en su familia y decir solo lo mínimo. Además, el problema también lo arrojó la madre de Sergei. Durante mucho tiempo había creído que su hijo se había casado con una joven extremadamente fracasada y aparentemente muy pobre, que no podía presumir de una dote impresionante. Pero el hecho de que Olia lo tuviera todo no era tan malo con la propiedad. Solo que el apartamento aún no estaba separado, no se tuvo en cuenta. Pero antes Margarita Semyonovna no podía morder a la novia y mostrarle su actitud. Pero ahora ha aparecido una razón tan maravillosa. Se ve que la anciana no perdió la oportunidad de burlarse de ella. Margarita Semyonovna llegó a su casa, se sentó en la cocina detrás de una taza de té recién hecho. Para que Olga lo escuche. Ay, pobre muchacho, se le conectó el estómago con el color vacío. Seguramente lo hizo a temprana edad del aborto, ahora al niño no le pasa nada. O tal vez le crezca aún. Lo hace a propósito y ella está enojada. Pero, ¿qué podría decirle a su descarada y poco razonable suegra? Sergei valoraba a su madre y trataba de no interrumpirla. Además, cuando la joven esposa comenzó a quejarse de que su madre la estaba insultando con sus palabras e insinuaciones, el marido pidió intentar ignorar tal comportamiento de una mujer mayor. ¿A quién más recurriríamos para que nos ayudara a resolver los problemas de Stasis? Olga derramó muchas lágrimas porque no lograron tener un hijo. Pero, como a propósito, las enfermeras y su propia gente fueron uno por uno al hospital de maternidad. Incluso aquellas que no querían tener un bebé o empezaron a planificarlo mucho más tarde o temprano todas trajeron el historial médico al hospital y terminaron de baja por maternidad. Y solo ella estaba sentada en su oficina. Bebía lágrimas amargas y a veces no se atrevía a mirar a los ojos a su marido, cuando él le preguntaba todos los meses, bueno, ¿qué? ¿Me complacerías con algo? Olia, a escondidas de su marido, ya había empezado a creer en todo tipo de signos y a probar algo con la medicina no tradicional. Bebía de aquellas tazas en las que bebían té sus compañeras de trabajo embarazadas. Se sentó en sus sillas en un mal descanso. Debajo de la almohada puso una lista de deseos dibujada a mano, en la que en el centro había una foto de un niño recortada de una especie de revista para madres. Pero, por desgracia, o las señales mentían o no querían trabajar en ello, Olia. Era el tercer año sin la consiguiente expectativa del nacimiento de un hijo. Serga comenzó a derrumbarse cada vez más con ella y le pidió que se lo dijera directamente. Si nunca podrán tener hijos. Pero Olga siempre respondió a su marido que todas las pruebas no hablan de alguna desgracia catastrófica, lo que significa que todo es manejable. Cuando la planificación infantil de su hijo superó el límite de años, se decidió acudir a las pruebas en la capital. Allí los médicos encontraron algunas violaciones tanto en el caso de Olga como en el de su marido. No fueron demasiado trágicos, pero aún así, durante un tiempo, Olia tuvo un descanso. Ahora ambos fueron tratados. Y Serga contó los días hasta el momento en que nuevamente le permitirán planificar un hijo. Para el cónyuge, el deseo de ser padre se convirtió en una especie de idea fija. Todo estaría bien para Olia y Serga si no fuera por la madre del hombre. Ella no quería aceptar el hecho de que la novia no puede dar a luz y
Olia suponía que el pensamiento sobre el niño no había surgido simplemente en la cabeza de Sergei y no podía abandonarlo. Está claro que fue Margarita Semyonovna quien le susurró a su hijo sobre la necesidad urgente de dar a luz, y lo justificó con el bien común de que, como si, la novia no estuviera aburrida. Además, a la suegra también le gustaba venir a casa sin invitación y empezar a contarles sobre algunos parientes lejanos o conocidos de sus conocidos, que recién están esperando al bebé o recién nacido. Tales historias, especialmente las que mencionaban lo felices que eran los padres en esas familias, pusieron a Olga de rodillas. Pero parece que Margarita Semyonovna solo perseguía este objetivo. Y las pruebas quedaron muy claras. Libre de traiciones. Serga no era un hombre muy paciente cuando se trataba de otras cosas. Pero cuando llegó el momento de la aparición de un niño en su pequeña familia, empezó a mostrar maravillas de impaciencia. A veces a Olga le recordaba a un niño pequeño que gritaba, «Quiero ver un lindo juguete en el escaparate». Solo en el papel de un juguete ahora debería haber estado su hijo. Mientras tanto, la carrera de Olia no estaba en su lugar. Aunque una joven con alegría y placer rechazaría cualquier ascenso a cambio de la oportunidad de irse de baja por maternidad, con el embarazo no todo salió bien. Pero con una carrera, es fácil. Olga fue ascendida a jefa del departamento de planificación, lo que significó un importante aumento de salario. Y ahora, con tristeza, pensó en cuánto necesitaría ahorrar, incluso con unos ingresos tan impresionantes, para poder pagar al menos un par de protocolos eco. Serga ya ha hablado seriamente sobre la necesidad de recibir tratamiento. A veces incluso hacía llorar a Olga, planteando la pregunta una y otra vez. Un par de veces incluso amenazó con tirar a la basura todas esas pastillas que su esposa tomaba habitualmente, para poder irse. En su opinión, acudió a un médico de verdad y empezó a recibir un tratamiento normal. Un examen, generalmente doloroso y desagradable, reemplazaba a otro, y el embarazo no era ninguna de las dos cosas. Olia ya está acostumbrada a que después del trabajo siempre corre a algún lado y se apresura. Luego a un centro médico privado para foliculometría, luego a un laboratorio. Eso solo por las farmacias de medicamentos a las que se destinó la impresionante parte del presupuesto. En medio del deseo de descubrir qué le está pasando y por qué no puede darle a alguien una nueva vida, Olga incluso le escribió a un psicólogo. Pero a ella categóricamente no le gustó la recepción. Ninguna anciana, muy alegre y con un turbante de colores, pensó durante mucho tiempo y sin sentido en el oído que su cuerpo no se sentía protegido. Y por lo tanto se niega a activar el programa de reproducción. Olga no obtuvo ningún beneficio práctico de esta visita y, por lo tanto, simplemente se levantó y se fue cuando terminó el tiempo dedicado a la sesión. Otra visita a la señora que practicaba tipos de tratamiento no tradicionales terminó no siendo mejor. Esta vez, Olia decidió recurrir a las altas fuerzas y, según el anuncio del periódico, encontró a cierto sanador que prometía curar a los empobrecidos en una sola sesión. ¿Debo decir que esto no produjo ningún resultado? O las cartas del tarot no estaban lo suficientemente cargadas, o la bola de cristal no, pero Olga salió del Palacio de la Cultura, donde alquilaba la habitación de la dama, un poco desordenada. Los años pasaron volando y Sergei y Olga todavía no se convirtieron en padres. Además, el resultado ni siquiera fue obtenido por el primer intento de iniciar al niño con la ayuda del eco. Hicieron todo bien, lo intentaron, esperaron y esperaron, pero, por desgracia, esta vez todo terminó. Todo ha terminado. Olia comenzó a notar que su marido de alguna manera se había alejado de ella. No es que su relación se hubiera deteriorado tanto, pero había una especie de frío en el bienestar. Y yacía invisible, pero a una distancia bastante clara. Olia se culpó por no haber tenido un bebé.
Y en esto su marido la apoyó plenamente, como en los viejos tiempos. También culpó a Olga por no poder concebir y dar a luz a un niño. Por supuesto, Serga intentó mantener la boca cerrada, pero no se pueden esconder los chicles en la bolsa. Olia prestó atención a la tierna mirada que Sergei le dirigió al bebé. Solo una pareja joven y alegre se sentó en el café detrás de la mesa de al lado, y trajeron consigo su magnífica y bien alimentada carapuza, que tenía 7 u 8 meses. El niño regordete, de ojos brillantes, ondulante y muy sonriente conquistó instantáneamente los corazones de Olia y su esposo. Serga ni siquiera miró al niño ni a su feliz padre. Pero Olga cuidaba cada vez más a la madre del niño. Codiciosa, codiciosa, como si quisiera repetir su destino con exactitud. Pero estas personas no sabían que alguien podía estar tan interesado en su vida privada. Comieron sus postres dulces, bebieron algunas bebidas. Bromeaban entre ellos y uno a uno dejaban en ridículo su calma, en general, un rebote. Olia llegó a casa llorando. ¿Por qué uno es todo y el otro nada? Este pensamiento no la ha abandonado desde que vio tan cerca de sí a un extraño, brillante y real en todas las relaciones de felicidad. Si una mujer joven pudiera de alguna manera mirar la mente de su marido, se enojaría aún más. Serga estaba pensando si romper ahora con su esposa infructuosa o debería esperar. Por un lado, él todavía era muy joven y Olga lo hacía feliz por todos menos por su infructuosidad. Por otra parte, perderá el tiempo que podría perder creando una familia de pleno derecho en la que nacerá un bebé. Su propio bebé. A la mañana siguiente, Olga sugirió que Sergei adoptara al niño. Dijo que si no funciona ser padres, intentemos de otra manera. Pero el que estaba indignado rechazó tal oferta. Quiero convertirme en padre de mi propio hijo de sangre, así que no te rindas y bajes las manos. ¿Cómo quería Olia creer que tenía razón? Y el caso es solo cuestión de tiempo. No te rindas, no te sueltes, intenta y prueba. Fueron necesarios algunos años más. Durante este periodo, Olga logró no solo ser tratada de los más diversos diagnósticos relacionados con el sistema reproductivo, sino también intentar suicidarse. Afortunadamente, después de que una joven se tragara las pastillas, fue inmediatamente. Pero su estado mental exigía una intervención inmediata. Como era de esperar, Serga se quedó cada vez más en el trabajo y se fue a la oficina corporativa de su departamento sin ella. Incluso Olga, se podría decir, tenía prisa por estar allí entre personas cuya vida estaba en su turno. Toda su conciencia, todo su mundo se redujo al tamaño del sueño de un niño. Olga compró muchas pruebas de ovulación y embarazo, se convirtió en propietaria de tarjetas de descuento para todo tipo de exámenes, no podía apartar la mirada de las madres jóvenes que caminaban con sus autos por el parque. En secreto, Olga incluso compró un par de lindos alfileres amarillos en la tienda infantil y los guardó en la caja más alejada de la cómoda. A veces, cuando nadie la veía, lo sacó e imaginó que ahora se los tendría que poner a su hijo, y luego saldrían a caminar por el parque y luego volverían a comer. Los sueños de Olga continuaron hasta que empezó a llorar. Serga vivía con ella solo por inercia. El hombre ya no era querido, ni su esposa, ni el sueño del heredero. Simplemente era conveniente tener a tu disposición un servicio doméstico completo y otro salario. Además, ya tenía una ducha en forma de mujeres que no estaban embarazadas. La morena de ojos azules atraía al sexo opuesto como una brillante lámpara de mariposas, por lo que no tenía ningún problema con este tema. Como su apartamento estaba situado en una zona lejana y el coche no estaba en casa de su esposa, Sergei puede estar seguro de que sus paseos con mujeres por el centro de la ciudad pasarán desapercibidos. Cuando Olia volvió a retrasarse, ya estaba acostumbrada y no reaccionó de ninguna manera.
Casi todos los meses le pasaba algo similar, así que con una sonrisa amarga, la mujer simplemente notó sobre sí misma, el ciclo había terminado nuevamente. ¿Será necesario inyectar progesterona? Pero pasaron los días. Y ella no pensó en detener el retraso. Si tal situación hubiera ocurrido hace 5 años, o incluso hace 3 años, habría corrido inmediatamente a la farmacia para hacerse otra prueba. Y ahora Olga ya lo sabía con certeza. Allí no hay nada, porque no puede ser. Es infructuosa y esta es la sentencia definitiva para su salud. Entonces, todo esto puede ser una violación, a la que ya está acostumbrada, o simplemente un clímax temprano. Incluso esto sucede ahora. Pero cuando se enfermó en el trabajo, Olga cambió de opinión. Por supuesto, esperó más de una vez, cometió errores, luego esperó una y otra vez terminó perdiendo. ¿Pero qué le impide hacerse la prueba esta vez? Otro infarto innecesario y muy doloroso. Otra confirmación visible de que ella nunca jamás seré madre en esta vida. Olga fue a la farmacia durante la pausa del almuerzo y allí compró varios tests de diferentes empresas, para que no quedara ninguna duda de que no podría tener un hijo. La mujer pensó con tristeza, guardando su compra en una bolsa de marca. En el camino de regreso a la oficina, volvió a sentir violentas náuseas. Olga no pudo decidirse a hacer la prueba, porque ahora aquello en lo que casi creía será destruido. Quizás no valga la pena hacerlo. Después de todo, ¿cuál es la diferencia entre hacerlo ahora o más tarde? La sed probablemente sea algo que comió mal, y el retraso es un clímax, no puede ser de otra manera. A Olia le daba miedo destruir la confianza que de repente apareció dentro de ella. Y compitió con la sensación de una derrota habitual, ya devastadora. ¿Cuántas pruebas vacías ha tenido que pasar ya por su vida? Este será solo uno de ellos, uno más en una larga galería de fracasos, pérdidas y decepciones. Uno más, uno menos, ¿cuál es la diferencia? Cuando decidió hacer la prueba, que estaba haciendo todo con tanta precisión como si estuviera trabajando en el quirófano. Y luego, cuando todo estuvo hecho, ni siquiera quiso mirar el resultado. Y si vuelve a ver todo igual que antes, una franja color burdeos, como para burlarse de su ardiente deseo de ser madre. Olia miró la prueba. Al principio, con cuidado, literalmente con un ojo. Ella miró y se quedó helada. La mujer ni siquiera respiraba porque tenía miedo de creer lo que veía. ¿Es realmente posible? ¿Esto realmente sucede? En la tira de plástico blanco, 2 marcas barbudas estaban vertidas con orgullo y brillo. Al principio, la mujer por alguna razón pensó que estaba confundida por la alegría de sus sentidos, pero luego se vio mejor e incluso se tocó el dedo por alguna razón. Así es. Hay 2 de ellos. 2. O tal vez todo no es cierto. Y es ella, que está aturdida por las lágrimas de la imposibilidad de quedar embarazada solo con soñar. Pero ¿por qué este sueño es tan real? ¿Por qué siente que este es Yav? Olia se pellizcó suavemente para revelar finalmente el mito de que todo esto es solo un sueño para ella. Bueno, está bien, supongamos que no está durmiendo. Pero entonces, probablemente, tengamos que admitir que se trata de un error del fabricante. ¿Un resultado falso positivo? Y todavía no hay embarazo, no, y no puede ser. Solo porque no puede y señala. 2 franjas. Y después de 1 hora, y después de 2, e incluso en otra prueba de otra empresa, eran 2 y 1 más. Solo entonces Olga finalmente creyó en lo sucedido. En lo que pudieron. Ellos y Seriosa pudieron superar todos los obstáculos del destino. Se convertirán en padres. Por supuesto, después de tantos años de planificación del niño,
ella ya sabía perfectamente qué debía hacer en tal caso. Por eso, informó a primera hora en el trabajo que mañana por la mañana llegaría un poco tarde debido a una visita al médico. Ni siquiera se sorprendieron, porque Olga muy a menudo, en los últimos años. Todos sabían que no podía quedar embarazada y la apoyaban al menos permitiéndole llegar tarde a veces, cuando era necesario. Olga fue al mejor laboratorio de la ciudad y allí donó sangre de las venas. No le dijo nada a Sergei todavía, pero por si acaso, le hizo otras 5 pruebas por la mañana. Y todos fueron positivos. El resultado llegó al mediodía. Y ahora Olga estaba firmemente segura de su embarazo. El indicador HGCH, según el asistente de laboratorio, correspondía a aproximadamente 5 semanas de embarazo, lo que significa que ahora era posible confesarle con confianza a mi esposa que hicieron todo bien, que serán padres. Cuando Seriosa regresó a casa, Olga le preparó una verdadera sorpresa, que sin duda sería inolvidable. Colgó globos aerostáticos de colores rosa y azul en el apartamento. Puso los mismos alfileres en el lugar visible, que absorbió tantas lágrimas. Olga entendió de inmediato cómo Seriosa entró en el apartamento, el hecho de que el marido ya no había pensado que algún día se convertirían en padres. El hombre tiró la habitación decorada festivamente con una mirada desbocada y preguntó con voz de total cansancio e indiferencia. Por supuesto, el estado de ánimo festivo de Olga casi decayó de inmediato, pero en lo más profundo de su conciencia surgió el pensamiento de que él simplemente no entendía todo e incluso tenía miedo de creer en su felicidad. Por eso, le entregó un sobre con los resultados de los análisis de sangre y una prueba de embarazo rayada incrustada en su interior. Sergei reaccionó bastante animado mirándola. ¿Es esto cierto? ¿O simplemente tus fantasías? ¿De nuevo un juego, eh? Olía estaba avergonzada. Ella entendió de qué estaba hablando su marido. Érase una vez, hace mucho tiempo, todavía en los albores de la planificación del embarazo, leyó en una revista femenina acerca de tal truco. Usted mismo debe dibujar la segunda tira en la prueba negativa y luego el AIST no tardará en llegar a usted. Muchas mujeres respondieron a este método como trabajadores, y ella también decidió intentarlo. Olga dibujó la segunda tira del test, como se enseña en la revista, y escondió dicho test en su caja de ropa. Sin embargo, no solo no funcionó, sino que también encontró un marido que al principio estaba terriblemente encantado, y luego se dio cuenta de que todo estaba mal y acusó a Olga de querer engañarlo. Al parecer, Serga recordaba bien esta historia. Mire los análisis, insinuó Olga, tratando de expresar su decepción con ella. Ella esperaba una reacción completamente diferente. El marido se mostró algo indiferente, por no decir decepcionado, leyó la nota y miró al marido. Bueno, felicidades, ¿qué vas a hacer ahora? Esto es lo que harás, dijo Olga con mucha fuerza en su corazón. Incluso más fuerte de lo que puedas imaginar. La velada ya estaba irremediablemente arruinada. A Serga no le gustó la sorpresa. Y eso significa que al menos la mitad de la alegría no estaba ahí. Aunque Olga lo sabía, sabía firmemente que quería este bebé, quería que naciera, que creciera, quería estrecharlo en sus manos, cantarle canciones, divertirse, bromear y convertirse en la madre más ejemplar del mundo. Ella sabía que se lo merecía por tantos años de... Si no tienes la mente para entender que un niño es una alegría, ¿para qué sirven las conversaciones? No puedes arreglar a una persona así, necesitas tiempo. Al quedarse dormida junto a su marido en el sofá, la joven soñó que Seriosa definitivamente amaría a este niño y se convertiría en el mejor padre del mundo para él. Definitivamente lo haré. Mientras tanto, Serga tenía sus propios pensamientos al respecto. Ya no quería tener hijos. O, mejor dicho, los hijos de Olga.
Porque durante muchos años de un matrimonio infructuoso y sin hijos, casi estuvo de acuerdo en que ella nunca podría darle a luz. Y empezó a buscar consuelo a un lado. La madre convenció al hombre de que todavía era joven y que el padre del hombre podría ser al menos. Aquí y ahora tiene un socio maravilloso para ganar dinero. Realmente no puedes cuidar a Olga por el hecho de que mañana puede que no haya nada para comer. Serga ahora escondía una gran parte de sus ganancias del presupuesto familiar, poniéndolas en la cuenta de su madre, y él mismo a menudo vivía prácticamente con todo el dinero. Por eso le convenía estar en este matrimonio. Porque no hay gastos para la esposa y se obtiene la ganancia. Y aquí está el embarazo. ¿Cómo fue posible que ella lograra quedar embarazada ahora, cuando él ya no necesita nada? Olia inmediatamente tuvo en cuenta su embarazo y cumplió cortésmente todas las instrucciones del médico, en quien confiaba plenamente. Por supuesto, los tiempos han cambiado, pero todavía escuchó sobre sí misma en la recepción cuando llegó a la clínica de ancianos. Aunque ¿qué clase de anciana es ella si solo tiene años? ¿Es esta ya una edad tan crítica en nuestros tiempos para ser madre? Sobre todo porque no da a luz a un niño cada año en la pobreza, sino que da a luz a un solo bebé, soñador y muy esperado. Seriosa de alguna manera se escapó de las expectativas del niño. No es que careciera completamente de interés para él, pero Olga sospechaba que estaba demostrando un interés artificial. La cuenta del nombre de Margarita Semyonovna comenzó a crecer aún más rápido, a un ritmo directo. Serga se dio cuenta de que todo terminaría pronto, ya que su esposa estaba especialmente interesada en llenar el presupuesto familiar y tal vez tuviera algunas preguntas para él. Y por eso quería tener la oportunidad de no responderles. Olia casi no tocó a su suegra mientras esperaba al bebé. Pero no porque comprendiera toda la gravedad de su situación. Y solo por la conciencia de la simple verdad. A ella no le importan su nieto ni su nieta. En realidad, ella nunca ocultó el hecho de que nunca le agradó su nuera, así que ¿cuál es el punto ahora de romper con la comedia y representar algunos sentimientos cálidos? Olga vio cómo la trataban su marido y su madre, pero probablemente fue lo último que preocupó a la joven. Esperó pacientemente el encuentro con su hijo. ¿Por qué clase de pensamientos podrían estar aquí? Además, sus padres apoyaron plenamente a su única hija y estaban muy felices de que pronto pudieran convertirse, finalmente, en abuela y abuelo. Seriosa era muy formal, muy rutinario, a veces acudía a los exámenes médicos con su esposa, cuando Olia le pedía mucha atención y ayuda. Pero en el fondo el hombre entendió. Eso es todo. La idea de tener un bebé se quemó. Solía ser lo que quería, pero ¿ahora qué? La vida acaba de empezar a mejorar, se ha recuperado materialmente, ha tenido numerosos amantes y entretenimientos. ¿Por qué necesita un refugio en su apartamento, que hay que educar y mantener? Ahora Olga trabaja y trae buen dinero a la casa, y hoy no, mañana se irá de baja por maternidad, ¿y luego qué? ¿Vivirán con su único salario? Que ya no podrá arrancar un trozo de papel decente para esconderlo en el escritorio de su madre. ¿Y por qué necesita todo esto en? A Olia le resultó tan difícil empezar a comprar diversas dotes para niños. Una mujer joven realmente quería que su bebé tuviera todas las cosas. Sobre todo porque ahora hacen todo por los bebés. La joven miró durante mucho tiempo los escaparates de las tiendas para recién nacidos, donde se encontraban uno al lado del otro encantadores cochecitos, cómodas camas, deliciosa ropa de cama y todo tipo de juguetes. La superstición no le permitió a la futura madre comprar todo esto ahora, pero hizo algunas compras. Y en ese momento la vida de Sergei estaba en juego. Margarita Semyonovna no se mantuvo al margen de la situación en la familia de su hijo y, con evidente travesura hacia la novia embarazada, conoció a un hombre que tenía una vecina.
Ahora Seriosa dejaba cada vez más a sus padres, quienes necesitaban urgentemente colgar un estante, martillar la cornisa, arreglar el grifo y luego pegar todo el papel tapiz. Y Olga se quedó sola. No podía saber que en cada una de esas visitas, Margarita Semyonovna definitivamente invitaba a un vecino, y ella misma encontraba una razón para salir de la casa y llevarse a su marido. Pero la mujer realmente no quería que todos los flujos de material se dirigieran no a su cuenta, sino al contenido de la novia con el bebé. Durante mucho tiempo había considerado que su fiesta era equivocada e inapropiada para su único hijo, y ahora ha llegado el momento de deshacerse de Olga. ¿Qué puede hacer con su barriga? Y nada en la superficie. Está claro que hasta cierto punto está protegido por la ley, pero es una cuestión que hay que corregir. Lo principal es que Serga finalmente lo entiende. Este matrimonio fue un error y él merece algo mucho mejor. En la segunda mitad del embarazo, la UCI se hizo evidente. Olga tiene una hija. Tienen una hija nacida con un marido. Pequeña princesa. Tan esperado y muy querido. Sergei reaccionó a esta noticia con más moderación. No es que no quisiera a su hija, en principio, más bien no quería ser padre en absoluto. Olga intentó incitar al marido contándole cómo amarían a su hija y cómo ella cuidaría de ellos, pero no obtuvo la respuesta que esperaba. Cuando Olga empezó a sentirse mal después de la 8ª semana de embarazo, a Serga no le importó demasiado. Su madre le recordaba periódicamente que un ligero insomnio durante el embarazo es un fenómeno normal y que su esposa en realidad está tonteando. Antes, las mujeres generalmente nacían en el campo y luego iban a conducir y a nadie le importaba lo que le pasaba a su cabeza o espalda. Porque Serga simplemente no respondió a las numerosas quejas de su esposa. Afortunadamente, Olga acudió a la cita con el médico y allí mismo fue sorprendida en el consultorio. Es necesario acudir urgentemente al hospital. La situación puede salirse de control y es mejor estar preparado para ello. Olga no pudo contener las lágrimas cuando le dijo por teléfono a su marido que a partir de hoy permanece en la estación. Sergei no respondió de ninguna manera. En algún momento, le pareció que él había mostrado alivio por el hecho de que su esposa no estaría en casa por algún tiempo. Del mismo modo, Seriosa se negó a llevarle lo necesario al hospital. Simplemente trabajó mucho y apagó el teléfono. Olga pidió ayuda a su madre y un par de horas después ya estaba en la sala. Pero los pensamientos pesados sobre el comportamiento de su esposa no abandonaron su cabeza. Sin embargo, fue secundario. Todo carecía de importancia en comparación con el hecho de que ella tenía la tarea de llevar a cabo y dar a luz a un niño sano, inteligente y hermoso. Y de nuevo numerosos análisis, exámenes, goteos y procedimientos. Solo que ahora Olga tenía miedo. ¿Cómo tenía miedo de ese bebé que ya había vivido bajo su corazón? La mujer se ponía muy nerviosa cada vez que el médico movía la cabeza con tristeza y le sugería probar esto o aquello para solucionar la situación. Pero la situación, contrariamente a las previsiones, no mejoró mucho, ni siquiera con las drogas fuertes. Olga se vio amenazada por partos prematuros y le ordenaron que permaneciera acostada todo el tiempo. Sin embargo, no fue tan fácil de hacer como me hubiera gustado. Para empezar, que en el hospital no la alimentaron bien, pero Olga quería comer. Ella contaba mucho con que su marido le trajera comida al menos una vez al día, pero él constantemente le recordaba su gran ocupación en el trabajo. Margarita Semyonovna tampoco tenía que esperar muchos asuntos familiares. Olga tuvo que contar con sus padres, quienes, como saben, también pueden mover montañas si es necesario. Así que volaron día tras día, semana tras semana. Sergei aparecía periódicamente en la puerta de la sala de maternidad de la casa de maternidad, donde Olga estaba en el hospital, le llevaba un par de botellas de agua mineral o naranjas, le preguntaba por su salud,
pero nunca escuchaba respuestas. Olga ya estaba acostumbrada a tal situación. Ella no estaba molesta porque ya sentía el movimiento de la hija debajo de su corazón y lo sabía. Que esta es su verdadera felicidad. ¿Y Sergei? ¿Qué pasa con Sergei? Con él, definitivamente restablecerán su relación más tarde, después del nacimiento. Ahora su tarea es llevar a la niña el mayor tiempo posible. Se acercaba el año nuevo y todos los vecinos del departamento estaban cansados. Definitivamente todos querían obtener permiso para salir de la sala al menos por una noche, la víspera de Año Nuevo. Después de todo, ¿qué podría ser mejor que celebrar la festividad con tu familia? Pero luego, el 2 o 3 de julio, ya podrás volver a las paredes del hospital para continuar el tratamiento. Olga no pidió que la dejaran ir a casa, porque sabía que en su posición era simplemente peligroso. Por supuesto, a ella también le gustaría conocer a su marido, pero ¿qué se puede hacer si las circunstancias son tan complejas? Entonces hay que esperar y aguantar. Después de todo, este es precisamente el caso cuando el objetivo está justificado por los medios. Sin embargo, la suerte de Olga volvió a sonreír. Habiendo visto los últimos resultados de su ultrasonido y las pruebas del bypass matutino, el jefe del departamento le permitió visitar su casa en diciembre para que en la mañana de enero pudiera estar en la sala hasta las horas. La alegría de Olia era ilimitada. No avisó a Sergei de que pronto volvería a casa. La joven tenía muchas ganas de sorprender a su amado, así que simplemente se levantó, se vistió, preparó algo de dinero para un taxi y llamó al conductor a casa. Según los cálculos de Olia, hoy se suponía que Sergei estaría en casa. Mientras estaba en la entrada, Olga vio que todas las ventanas del apartamento estaban iluminadas, no solo la habitación, sino también la cocina. Fue genial, significa que Sergei no solo está en casa, sino que también decidió cocinar algo delicioso en algún siglo. El humor de Olia mejoraba con cada paso que daba hacia la entrada y el bebé en su estómago se movía. Espera, pequeña, pronto estaremos en casa, pronto papá nos recibirá. Olga sacó las llaves del bolsillo y salió silenciosamente al pasillo para no hacer más ruido. Quería sorprender a Serga, se imaginaba lo feliz que estaría de no tener que afrontar este año nuevo con orgullo y soledad. Pero parece que decidieron sorprenderla, o ni siquiera lo planearon, pero de todas formas se hizo famoso. El abrigo de invierno de mujer colgaba en el pasillo, había elegantes botas de tacón alto de color rojo brillante y en la habitación se escuchaban sonidos muy característicos. Sin comprender aún del todo lo que estaba pasando aquí, Olga, sin desabotonarse los zapatos, caminó por el pasillo, empujó la puerta y se desmayó. En el abrazo de Serga, una joven de cabello claro se vestía. Durante varios momentos que a Olia le parecieron una eternidad, miró esta imagen y no pudo quitarle los ojos de encima, y entonces Serga notó a su esposa. Apartó a la niña de él, se levantó apresuradamente y rápidamente envolvió la mitad inferior del torso en una sábana. Estaba claro que el hombre básicamente no estaba en su plato. Estaba asustado o incómodo, o tal vez ambas cosas. En cualquier caso, su confianza en sí mismo le llevó de la mano. Olga no miró durante mucho tiempo cómo su marido se preparaba para celebrar el año nuevo. En algún momento, ella simplemente dejó de interesarse por todo. Y lo que está pasando aquí y lo que está pasando en este mundo grande y tan incomprensible. Olga se dio vuelta y bajó las escaleras hasta la salida de la entrada. Despacio. Paso a paso, con todas mis fuerzas, conteniendo las lágrimas para que no se derramen sobre las cascadas saladas de la mejilla. Solo un poco más, solo faltan un par de escaleras más. Sergei salió a buscar a su esposa y ella solo oyó cómo se cerraba la cerradura de la puerta. El aire fresco en las mejillas hizo que Olia recobrara el sentido. Ahora tenemos que llamar a un taxi.
Afuera ya estaba oscuro y la gente tenía prisa por volver a casa. Cálido, a familiares y seres queridos, para celebrar el año nuevo. Las chicas jóvenes pasaban corriendo junto a ella, presionando paquetes de delicias. Los niños, que parecían trajes de cosmonautas, eran importantes para ellos. Incluso un anciano, en cuyas manos Olia miraba un ramo de hojas de pino, estaba hablando. Todos tenían prisa y solo ella ahora no tiene lugar en ningún lado. Con gran dificultad esperó un taxi. En esta remota zona era prácticamente imposible esperar un coche, incluso en una noche normal, que se parece más a la víspera de Año Nuevo. El taxista, por supuesto, rompió el precio de la vía que fijó el operador, pero la joven no tuvo otra opción. Ella asintió y continuó el viaje. Cuando Olia cruzó el umbral de la casa de sus padres, mamá entendió todo a primera vista. El padre refunfuñó algo en dirección al yerno y se dirigió a la cocina. Allí estaban comiendo muslos de pollo en una sartén. Nadie mejor que papá podía hornear pollo en su familia. Y Olga incluso estaba encantada con la oportunidad de cenar su manjar favorito desde pequeña. Mamá fue categórica en su decisión. Ella le aconsejó a su hija que terminara inmediatamente con este supuesto cónyuge y simplemente con calma. El estado de la futura madre no es algo que se pueda arriesgar, por lo que la joven no tuvo otra opción. En el amable y afectuoso abrazo de su madre, Olia recibió el año nuevo e inmediatamente se quedó dormida, sintiendo el movimiento de su bebé. A la mañana siguiente se produjeron correcciones inesperadas y, por tanto, bastante desagradables en sus planes. Ella pensó que ahora pasaría y es solo un niño que yacía tan mal, pero, por desgracia, el dolor solo se intensificó. A mamá no le quedó más que llamar a su hija a una ambulancia. En la sala de recepción, donde el equipo médico llevó a Olga, muerta de miedo, le preguntaron inmediatamente la duración del embarazo y comenzaron a consultar sobre algo. El dolor, entretanto, aumentaba, se intensificaba, penetraba en cada célula de su cuerpo. Cuando una aguja fría y afilada de un gotero le atravesó la mano, durante un tiempo mejoró, pero luego se retorció tanto que casi perdió el conocimiento. ¿Semanas y días, dices? Olga vio el rostro del médico frente a ella. Llevaba una mascarilla quirúrgica y parecía increíblemente preocupada. Olga sintió porque ya no tenía fuerzas para hablar. Entonces damos a luz. Tienes suerte, lograste perforar el metazón de Dixie. Esto significa que con una alta probabilidad sobrevivirá. Y ahora relájate y haz lo que te digo. ¿Claro? En el último intento consciente de no gritar, Olia miró a esta mujer con horror. ¿Cómo damos a luz? Tuvo que traer a la niña de regreso por otras 6 semanas. No, ella no quiere, es demasiado pronto para ella. Cuando Olia comenzó a explicar al personal de la sala de maternidad que se trataba de algún tipo de error y que no podía dar a luz, se miraron en silencio y alguien, con cariño pero con firmeza, le puso la mano en el hombro. Tienes agua corriendo y la pelea está en pleno apogeo, no se conserva. Esperemos que el niño pueda pasar por todo esto y tú deberías ayudarlo. ¿Acordado? Así que no tienes que discutir con nosotros, debes hacer lo que te decimos. Olga cayó impotente sobre el sofá en el que estaba acostada. Inmediatamente los médicos corrieron a su alrededor y armaron un escándalo, le pusieron un setegator y comenzaron a preparar una mesa cálida para el bebé. Nadie le preguntó siquiera si las cosas para el recién nacido estaban listas. Por las acciones coordinadas de la brigada y como hablaron breve pero sensatamente, la joven comprendió que estaba en buenas manos. Estas personas ya han tenido más de un parto prematuro. Debes sintonizarte con el hecho de que todo estará bien. Y, sin embargo, Olga no podía deshacerse de la idea de que Serga tenía la culpa de todo, personalmente.
Si no hubiera experimentado un fuerte estrés por lo que vio ayer en el apartamento, entonces todo estaría bien. Y ahora no estaría acostada sobre una fría cinta adhesiva médica, sino en casa, en el cálido abrazo de su querido esposo. El dolor creció. Ella estaba palpitando, volviéndose más fuerte y nunca retrocedió. Olga se dio cuenta de que se trataba de los mismos niños de los que tanto había oído hablar y tenía miedo de ocultarles algo. Solo por su enfermedad. Pero ahora no tenía que temer por ella misma, sino por un niño que aún no podía sobrevivir. Olga leyó mucho sobre lo que le sucede a los niños que nacen prematuramente. Desafortunadamente, no podía recordar nada que la hiciera sentir mejor. Y una nueva ola de dolor le retorció la espalda baja. Todo duró muchísimo tiempo, incluso se podría decir que fue increíble. Olia estaba caliente, fría, dolorosa e indiferente. El personal estaba nervioso y miraba a la mujer del bigote, como si hubiera decidido deliberadamente poner un cambio debajo de su cusmita en este primer año del nuevo año. Olga se dio cuenta de que algo andaba mal, porque los rostros de los médicos se pusieron cada vez más ansiosos. De algún lugar vinieron corriendo 2 médicos más con tubos de acupresión en la mano. Luego le preguntaron brevemente sobre las alergias a los medicamentos y la pusieron ante la opción, ya sea un testimonio urgente de un cadáver que pone en peligro la vida, o el resultado más desagradable. Olga se horrorizó y asintió ante las palabras de un cadáver. Tan rápido que se asustó. Ella ya entendió con toda claridad que algo anda muy mal, muy al límite. Y entonces la enfermera añadió algo al gotero, y la joven como si volara al mismo tiempo arriba y abajo, a derecha e izquierda. El despertar fue doloroso y desagradable. Al principio, Olia se horrorizó y sintió su vientre plano y gritaba con dificultad, levantando los codos. ¿Dónde está mi hijo? Alguien, ¿dónde está mi hijo? Estaba sola en la habitación y nadie acudió a su llamada, pero incluso un esfuerzo tan insignificante fue causado por un dolor dentro de ella. Olia se acostó de nuevo y comenzó a esperar hasta que desaparecieran las sensaciones desagradables. Inesperadamente, se quedó dormida. Cuando Olga finalmente recobró el sentido y logró reunirse con el médico, se le reveló toda la desagradable verdad. E incluso sufrió en el útero. La fuerte hipoxia que padecía la niña, según el médico, probablemente hará que su vida no sea como debería ser. Luego llamaron a Olia para que le hicieran un diagnóstico y le mostraron algunos papeles, le pidieron que los firmara e incluso prometieron que la llevarían a un centro de reanimación de recién nacidos para ver a su hija. Y no había ganas. Su hija, que tanto esperaba, nació casi discapacitada o casi. ¿Qué le espera ahora? ¿Cómo criará a Milán? Así decidió Olga nombrar a la niña. ¿Quién la necesitará excepto ella? Olga lloró durante varias horas y luego decidió que ya era suficiente. Ella necesita a su hija. Ella necesita a Milán. Pudo ver a la niña por la noche. El bebé yacía en un cubes especial, todo envuelto con cables y sensores. Estaba picoteando con cuidado la infusión de mate, midiendo en una vena diminuta la droga recetada al médico. El pecho de la niña se hinchó un poco y bajó. Olga miró el rostro de su hijo. Los ojos estaban cerrados. La piel era transparente, parecida al pergamino, y las finas venas eran muy transparentes a través de la piel. Olia escuchó muchas veces que los niños por nacer no son demasiado hermosos, pero ahora no estaba de acuerdo con esto. Su hija es la mejor y es simplemente hermosa. Olia decidió luchar por el futuro de su hijo, sin importar cuánto le costara. Por supuesto, el diagnóstico fue impresionante y aterrador. Los médicos predijeron que ella nunca sería una niña normal. Es decir, Milania no irá. Ella no hablará. No podrá estudiar en una escuela normal y el tratamiento del DCP es todo lo que le espera a Olga.
Pero no se permitió dudar de que todo les irá bien. Todo no puede ser de otra manera. Sergei nunca la llamó mientras estuvo en el hospital de maternidad. Nunca logró saber cómo estaba su hija recién nacida. Nunca le envió un centavo para medicinas. Afortunadamente, Olga ganaba una buena cantidad de dinero y las niñas recibían apoyo económico en el trabajo. Sergei prefirió simplemente guardar silencio. Cuando los padres de Olia llegaron al apartamento de su yerno, para quitarle las cosas a su hija y llevárselas, el hombre ni siquiera tuvo fuerzas para saludar a la recién nacida. Parecía que ya no le interesaba nada relacionado con Olga. Pero en el alma de la mujer misma se desató una verdadera tormenta. No, ella, por supuesto, recordaba perfectamente lo que provocó el nacimiento de Milania y recordaba la actitud desagradable de Sergei durante el embarazo. Pero ahora estaba tan mal y quería la calidez y el confort hogareño de los hombres reales, que parecía incluso dispuesta a perdonar a Serga por sus acciones. Bueno, o no perdonar, pero aún así saber que Milán tiene padre. La propia Olga no pudo explicar este fenómeno. Pero la situación con su hija la afectó tanto que casi no se contó lo que estaba haciendo. Quizás si una niña tiene una mamá y un papá, ¿esto le dará la oportunidad de recuperarse? Olia tuvo el coraje de escribirle un mensaje a Serga sobre el lugar y la hora de su alta de la casa de maternidad. Ha pasado un tiempo desde que nació la niña, ganó un poco de peso y pudo aguantar, por lo que tendrán que acudir a la sala del hospital de recién nacidos, donde será atendida la pequeña Milán. O al menos fingir que lo tratan. A veces Olga no creía que su hijo viviría al menos hasta el primer año. Las predicciones de los médicos eran muy sombrías. Pero el día cambió con el día y una frágil esperanza se despertó en el alma de la madre. Quizás todos estos escépticos estaban equivocados, quizás Milanka esté sana. Olia expresó grandes, si no grandiosas, esperanzas para el día de la graduación. Quizás si el marido toma a la niña en sus brazos. Si él la mira a la cara, respira su aroma, entonces no insistirá ni la rechazará. Quizás algo humano en Serga todavía no le resulta ajeno. Pero en el momento en que Serga apareció en la lista y vio su rostro aburrido e indiferente desde la ventana de la casa, Olga comprendió. No, esta persona no la cuidará, ni tampoco cuidará al niño, simplemente no quiere. Y seguro que vino aquí para reírse de ella. Olga no sabía cuánto pesaba en ese momento. Al principio, Serga estaba muy preocupado de que su esposa hubiera llegado en el momento más inoportuno y hubiera visto algo que no estaba destinado a sus ojos. Incluso corrió a consultar con su madre. Pero Margarita Semenovna estaba muy contenta con el resultado del caso, porque durante mucho tiempo odió a su nuera. Entonces, en este evento, la anciana solo vio la oportunidad de deshacerse rápida y para siempre de la incómoda novia. Y al mismo tiempo de ella. Margarita Semyonovna puso condiciones a su hijo. No hay personas discapacitadas en su apartamento. Entiendes que ella se convertirá en tu abusadora, tanto la niña como Olga. Necesita tratamiento, comprar todo tipo de medicinas, médicos y rehabilitación. Aquí, lea lo que la gente escribe sobre esto en todas partes. Lo necesitas. Esta tonta no pudo cumplir. ¿Hasta el final y ahora dejarás de trabajar con ella? Como si no fuera así. Déjalo ir a donde quiera y quítate su abrigo. ¿Cuáles son tus años, hijo? Todavía te estás dando a luz a ti misma. No quiero que mi hijo esté con una inválida y desperdicie su vida comiendo verduras. Esto no puede ser. Serga se solidarizó con su madre. Ella logró persuadirlo de que no destruyera su propia vida en favor de un hijo abandonado e incompleto y de una esposa que ya no lo atraía. No, se merece más. Todavía puede lograr algo en esta vida. Y él, la madre adecuada a partir de ahora,
No trabajará con drogas para una creación incompleta que ni siquiera mamá y papá dirán. Él es un vegetal, él es un vegetal. Se convertirá en padre de un niño sano, o incluso de dos, cuando quiera. Cualquier mujer estará feliz de tenerlo. Y ahora lo principal es cuidar de Olia de una vez por todas, para que no piense que podrá atarlo a ella. No funcionará con él. Serga se acercó a Olga, pero el hermano no se convirtió en niña. Él simplemente la miró enojado y le dijo a su esposa, clara y claramente, que cada palabra fue escuchada. No te necesito. Y llévate a tu hijo. No necesito un niño discapacitado. Tú mismo sufres con ella. No pude dar a luz a tiempo y con normalidad. Trae tú mismo las verduras y no cuentes conmigo. ¿Te queda claro? Y para que los elementos no se exijan audazmente. Te estoy mezclando con tierra. Y la niña discapacitada se pudrirá en el internado. Olga no entendía de dónde venía el enojo y cuál fue la decisión más extraña. Y entonces miró por encima de la espalda de su marido y todo quedó extremadamente claro para ella. En el coche, en el asiento del pasajero delantero, estaba sentada una chica joven, pintada de colores bastante llamativos, que miraba atentamente a Seriosa. Bueno, esto lo tiene claro el grupo de apoyo, para que no cambie de opinión en el último momento. La enfermera, cuya tarea era entregar solemnemente el sobre del bebé al feliz padre, escuchó tal respuesta por primera vez. Miró inquisitivamente a Olia y a su marido. La joven madre tomó el sobre con el niño y, con paso decidido, se dirigió al coche en el que viajaban sus padres con él y Melanka. Fue necesario no permitir que la niña se calmara y acudir inmediatamente al hospital. Ya estaban esperando. Y entonces, para Olga, el mundo entero dejó de existir fuera de la única habitación del hospital en la que yacían con Milania. Todos los días tenían horas programadas. Pastillas, procedimientos, exámenes médicos y nuevamente pastillas. El éxito de cada niña, incluso el menos importante, la hacía tan feliz como si recibiera el premio Nobel en todas las disciplinas a la vez. Casi de inmediato surgió la cuestión del dinero que Sergei se negó a destinar al tratamiento de su propio hijo. Sí, Olga ganaba mucho antes, pero ahora no podía trabajar y las reservas se derritieron a un ritmo catastrófico. Incluso aquellas reservas que estaban a disposición de sus padres también entraron en funcionamiento y también terminaron instantáneamente. Entonces pensó Olga. Recordó que ella y su marido estaban en situaciones similares. Y conocía todo. Pero gracias a la mitad de la apuesta, mantuvo su lugar y pagó la pensión alimenticia oficial en pequeña cantidad. La joven no dudaba que estaba trabajando en otro lado o simplemente viviendo en el acumulado. Esperó hasta que todo se calmó y ella renunciaría a la pensión alimenticia. Entonces el astuto Serga probablemente contaba con volver al trabajo por una apuesta completa. ¿Pero qué hacer con ella? Ella no podía influir en su empleador y él no quería ayudar ni tratar al niño. A veces, en momentos de especial desesperación, Olga tomaba a su hija en brazos y, mirando su carita, susurraba, «Todo irá bien, pequeña, lo lograremos. Todo estará bien. Ya. Verás, simplemente recupérate». Ya sea porque los médicos de la maternidad aumentaron el grado de daño cerebral o simplemente porque la posibilidad de recuperación que tienen los niños, aún no lo sabemos del todo, pero Milania empezó a tener éxito. Ya se habían ido de casa con su madre, y allí Olga continuó el mismo trabajo que empezó en la papelería. Un poco más tarde, Milan empezó a sujetarle la cabeza, se dio la vuelta un poco tarde, un poco más tarde se sentó, casi se levantó a tiempo y luego se fue, agarrándose con cuidado del soporte con una mano esponjosa. Y entonces Olga se dio cuenta de que habían ganado.
Durante los meses siguientes, la mayoría de los diagnósticos, especialmente en neurología, fueron eliminados, y lo que quedó sonó como música para los oídos de la madre. Ella podría. Ella lo hizo. Más bien, no solo ella, sino también sus padres, que los acogieron desde Milán y no se dieron por vencidos cuando necesitaban ayuda desesperadamente. Sergei, mientras tanto, vivía cantando. Ya era hora de gastar el alijo que puso. Ahora, cuando sus ingresos en el trabajo oficial eran bajos, podía permitirse el lujo de vivir lo que se pospuso hasta el día negro. Sin embargo, tuvo algunos desacuerdos con su madre, quien creía que su hijo debería darle ese dinero, pero que escucharía al viejo. No, Sergei no iba a darle dinero, no iba a dejarlo a su favor, porque el hombre disfrutaba de la vida. Con todas sus fuerzas. No estaba interesado en su hija. Simplemente borrándola de su memoria como información innecesaria y poco interesante. Cuando la niña cumplió 1 año, Olga se dio cuenta de que tenía que volver a trabajar. Además, no la llevaron a la oficina tan sin dinero, aunque esto también afectó a la joven. El hombre que simplemente rechazó Milán no tiene derecho a disfrutar de la vida pensando que ganó en esta batalla. La propia Olga no sospechaba que podría idear e implementar tal plan en la vida. Por supuesto, fue necesario recurrir a algunos de sus antiguos compañeros, preguntar, persuadir, suplicar y explicar, pero ahora está a un paso de cumplir su plan. Sergei tenía un verdadero problema en el trabajo. Un relojero suizo anciano y confiable se jubiló repentinamente y, en su lugar, fue nombrada para su puesto una mujer joven e inexperta. Ninguno de los empleados la había visto todavía, pero había rumores de que bajo su liderazgo el departamento esperaba una reducción significativa. Francamente, a Sergei no le gustaban esas conversaciones. Comprendió que le era imposible encontrar otro lugar. En los últimos años han crecido muchos competidores que, para ser honesto, en esta industria eran incluso mejores especialistas que él. Por eso era necesario sentarse derecho y no caer en los ojos del nuevo gerente. De lo contrario, no es exactamente la hora ni quien irá a la salida. Claro, el que trabaja medio tiempo. Ir a jornada completa no era un orgullo para él. ¿Cómo funciona? Él funcionará, y los elementos son más para enumerar a Olga con una niña con verduras. No es justo. No, es mejor que intente conservar la mitad de la apuesta, pero no se escapará. Y Sergei siguió esperando la lealtad de lo desconocido hacia él hasta el nuevo liderazgo. Entendió que en ese caso, si pierde este lugar, entonces no tendrá a dónde ir, solo a la oficina estatal para ese puesto. Pero el salario bajará tanto que no hace falta decirlo. El director general reunió el lunes a todos los empleados en una sala de conferencias grande y luminosa. Decidió que era necesario presentar a un nuevo jefe del departamento clave con tanta pompa y esplendor. Sergei, entre otros, también vino aquí no porque quisiera pasar su pausa para el almuerzo de esta manera, sino porque a todos se les ordenó presentarse y él no se atrevió a escuchar. Estricta pero competente Olga Vasilievna. El público estaba asombrado. Serga se horrorizó. Al ver cómo el público estaba en la sala, incluso uno en miniatura, con un estricto traje azul, su propia Olia. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? ¿Alguien simplemente se está burlando de él? Mientras tanto, continuó el director general. Nuestra nueva directora tendrá una serie de debilitamientos en el calendario porque crecerá como una niña mayor. Pero tiene una lista de servicios tan grande que no podría elegirla en lugar de Mikhail Arkadievich. Por lo tanto, trate de trabajar bien y no golpearse la cara con la tierra. Todos entienden. Serga ahora tenía miedo incluso de levantar la cabeza. ¿Realmente trabajará con ella? ¿Qué funciona?
Las molestias para él comenzaron literalmente de inmediato, como si un nuevo gerente acabara de comenzar a trabajar en la oficina. Todos los contratos y contratos, todo lo que estaba unido a la mano de Seriosa, fueron revisados casi bajo el microscopio. Ya en la primera semana, el hombre descubrió que sus vacaciones habían sido pospuestas de julio a diciembre, y no tenía con quién quejarse, porque en su empresa esto no era posible en absoluto. Y ya no recibió premios. Fue una orden del nuevo jefe del departamento. Todo aquel que trabaje menos que en el puesto de trabajo, no tendrá bonificación por la revisión. No lo merecían. Pero Serga sabía que en el departamento él era el único. La cabeza del hombre estaba llena de problemas, como si salieran de la boca de un abismo. Fue su computadora la que resultó infectada con el virus y se perdieron todos los documentos en los que había trabajado durante 6 meses. Olga exigió que se los restituyera en el plazo de una semana, de lo contrario, simplemente la despedirían por su comportamiento irresponsable. Y cuando Serga intentó enfadarse y levantarle la voz, ella inmediatamente llamó a los guardias de seguridad y tuvieron una larga y amable conversación con él. Olga trabajaba principalmente desde casa para estar más cerca de su hija. Ahora, a la edad de 1 año y medio, no era diferente de sus compañeros. Cuando la mujer miró a Milán, jugó con ella. Observó a la niña y la admiraba abiertamente, se sentía la más feliz del mundo. Y la venganza de su marido estaba a punto de llegar al asalto final. Solo quedaba esperar un poco más. Los rumores de que, gracias a los esfuerzos de su nuevo gerente, el salario se duplicará inmediatamente, animaron a Serga. Así que Olga todavía le tiene miedo si no lo despide y le aumenta el salario. Eso es bueno. Y hacerle pagar el bono como de costumbre. Ya es suficiente, has sobrepasado tus límites. Cuando lo llamaron a la oficina del jefe del departamento, casi voló allí. Probablemente será humillado y le pedirán que venga al menos a comprobar su origen discapacitado, pero se mantendrá firme. Serga Viktorovich, ya no necesitamos sus servicios. La voz de Olga era contenida y tranquila. Aquí está el documento oficial. Su contrato finaliza este mes y no tenemos intención de prorrogarlo. Fue un golpe al aire. ¿Cómo puede despedirlo ahora, cuando él ya ha planeado dónde gastará su gran salario? ¿Qué derecho tiene ella? Pero Serga apenas quería decir algo, mientras Olga, con la lengua roja, se inclinaba hacia el botón de llamada del servicio de seguridad y señalaba la salida de su oficina. Que empezar todo desde el principio con casi años es una idea sumamente fallida.